¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Y como ya prometí que iba a haber contenido un poquito, pues variado, aquí va una clase de pilates que, bueno, pues como ya os comenté, soy profesora de pilates. Un saludo a mis alumnas, un beso. Me acuerdo mucho de vosotras y bueno, pues os invito a que también seáis parte de este gran grupo de pilates, que yo ya tengo un grupo, pues os invito, os doy la bienvenida a los que queráis pues ser parte de este grupo, pues que os animéis a uniros y a suscribiros y a compartir este tipo de contenido si es que os va a gustar. Así que, bueno, pues desde aquí voy a empezar con una breve introducción. El método Pilates. El método Pilates lo inventó Joseph Pilates en el siglo XX y se le ocurrió que podía rehabilitar zonas del cuerpo como miembros superiores o inferiores u otras zonas como musculaturas o simplemente el mantenimiento de la flexibilidad de cualquier zona en las articulaciones a través del ejercicio, ¿no? Y del control mental, la respiración. Entonces él decidió poner la fuerza en un punto y ese punto es la musculatura abdominal. La musculatura abdominal pues hace una fuerza un poquito superior para poder mover las demás partes del cuerpo y lo llamó el powerhouse. ¿Vale? Entonces vamos a aprender a hacer a ejercitar y a poner en práctica este punto de fuerza, que en el método de Pilates se utiliza muchísimo a través del control de la mente, que en todo momento tiene que estar coordinado con el movimiento físico, ¿vale? Con la respiración. Por tanto es un ejercicio, una disciplina, el Pilates en sí, de mucha coordinación mental, de respiración y de ejercicio, ¿vale? De movimiento. Entonces hay que coordinar muy bien todos estos tres factores para que el ejercicio sea, lo aprovechemos de la mejor forma y más eficiente, ¿vale? Así que vamos a aprender las distintas respiraciones. Cogemos aire con el abdomen, hinchamos el abdomen, cojo aire, ¿vale? Y ahora suelto pegando mi abdomen, ¿vale? Meto tripa, me están viendo y quiero aparentar que estoy guapo, guapa. ¿Que no le suena eso? Entonces con eso ya lo tienes. Solamente con imaginarte eso, que te están viendo y quieres ser el más con los abdominales mejores, pues solo con eso ya lo tienes. Así que cojo aire en el abdomen, ahora no me está viendo nadie y ahora suelto, ¿vale? Y pego mi abdomen a la espalda. Estoy sacando pecho y culete. Cojo aire, relajo y suelto. Muy bien, ya lo tenemos. Y ahora también para relajar podemos hacerlo a la inversa. Cojo aire en el pecho, hincho mi abdomen de aire. ¿Y qué hace ahora el abdomen? Se mete para adentro, hace la inversa, ¿vale? Y suelto, relajando el abdomen. Esto es para relajar. Esto es el movimiento a la inversa, es la respiración relajante, en realidad. Y la otra es la respiración del powerhouse. Así que explicando ya estas dos respiraciones y esta breve explicación de lo que es el método Pilates, vamos a comenzar con el ejercicio en sí y vamos a hacer unos pocos ejercicios de brazos. Aprovechando que tengo una lesión en el hombro, pues vamos a trabajar la cinta hoy, vamos a separar las piernas, pilates trabajando de pie, pilates suelo, lo ideal es separar las piernas a la altura de las caderas, así que cojo aire, levanto a la altura de los codos y suelto mirando para abajo, pongo la espalda recta y la mejor manera, suelto el aire, ¿vale? Para que estéis relajados, respirar de forma normal. Y explico lo de la espalda, levanto la cabeza para poderos mirar. La espalda recta, la mejor manera para comprobar que la tenemos recta es juntando las escápulas, que son las conocidas paletillas por todos nosotros, y además pues otro truquillo es sacando un poquito pecho de culete
y así tengo segura la alineación de lo que es la columna y la espalda recta. Dicho esto, en todo momento controlo con la mente que tenga la espalda recta. Es imprescindible controlar esto con la mente. Y además controlar la respiración, cojo aire, ¿vale? En el abdomen y ahora suelto y pongo el powerhouse, levanto y cojo aire y suelto, pongo el powerhouse, cojo aire, relajo el abdomen, suelto y pongo el powerhouse. Muy bien, cojo aire y ahora giro, tanto brazo como cabeza, giro para abajo, hacia la izquierda y suelo y suelto, cojo aire y ahora giro para el otro lado, ¿vale? Muy bien. Más adelante lo haremos con los brazos estirados porque ahora es bobada intentar hacerlo y si yo no puedo no lo vais a entender y prefiero hacerlo desde los codos, que también nos sirve. Y miro para el otro lado, soltando la vida. Muy bien, vale. Pues ahora que hemos hecho estos ejercicios con la cinta, vamos a hacerlo sin la cinta. Cojo aire, levanto mis hombros hacia las orejas, suelto y relajo. Cojo aire, levanto mis hombros, suelto y relajo. No nos olvidemos de la espalda, realmente tengo que controlar que la espalda esté recta y suelto. Cojo aire y ahora llevo los hombros hacia adelante, todo lo adelante que pueda, ¿vale? Este hombro lo puedo llevar más adelante y suelto llevando para atrás. Cojo aire hacia adelante el hombro y suelto llevando para atrás. Cojo aire, levanto todo lo que pueda y suelto bajando. Cojo aire, voy un poquito para atrás con los brazos y suelto aquí. Cojo aire y suelto hacia aquí. Cojo, abro y suelto. Cojo, lo llevo para atrás y suelto. Cojo, lo llevo para adelante, suelto. Muy bien. Y de nuevo cojo aire, lo llevo y suelto. Voy haciendo movimientos en círculo despacito. Cojo y suelto. Ahí, muy bien. Suelto la musculatura, me agacho, toco mis rodillas y desde aquí voy a hacer ahora un péndulo. Con este brazo cojo aire, suelto, dejo el brazo muerto, es decir, que él se relaje y hago solo un péndulo. Bien, intento hacer unos circulitos, dibujando un circulito en el suelo. Bien, y a la inversa, ¿vale? En el otro sentido. Muy bien, voy dibujando otro circulito. Muy bien, paro, apoyo la mano en la rodilla y voy con el otro. Hago el péndulo. Muy bien, dejo el brazo muerto y hago el péndulo, cojo aire y suelto, haciendo el powerhouse. Dibujo en el suelo, muy bien, y ahora en sentido contrario cojo aire y suelto haciendo el powerhouse, muy bien. Ahora fijo para no marearse, esto es un truco que yo tengo también para la gente que padece mucho de lumbares y se marea, mantener siempre sin tener los ojos cerrados en pilates y manejamos el cuello. Movimientos a lo mejor que manejamos la parte de las cervicales, cojo una pelota, me la imagino en el suelo y la sigo con la mirada que va subiendo por la pared, ¿vale? Hasta donde yo estoy. Dejo la pelota al frente de mis ojos y la dejo ahí, desaparece y ya estoy bien. Una vez que estoy aquí, me agacho y me tumbo en el suelo. Bien. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios de tonificación. Eso es. Vamos a intentar hacer lo que es el 100. Yo lo voy a hacer con la cabeza en el suelo y vosotros lo podéis hacer así, en este ángulo, ¿vale? Así que cojo aire y 1, 2, 3, 4 y suelto. 1, 2, 3, 4. Suelto. 1, 2, 3, 4. Suelto, 1, 2, 3, 4, cojo y suelto, 1, 2, 3, 4, cojo
1, 2, 3, 4, suelto, 1, 2, 3, 4, cojo, 1, 2, 3, 4, suelto, 1, 2, 3, 4, cojo. Y ahora, desde esta postura, descanso, muy bien, y descanso las caderas. Cojo aire y suelto hacia arriba, muy bien. Ahora, desde esta postura, puedo levantar y ahora vosotros lo podéis hacer con los brazos, las manos aquí en la parte de la nuca y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, lumbares y descanso, descanso cuello, cabeza y relajo, muy bien. Ahora levanto las piernas a 45 grados, muy bien, levanto la cabeza si quiero y si no, pues la mantengo también en el suelo, es una opción, los brazos alrededor del cuerpo, las manos apoyadas en el suelo para ganar equilibrio del cuerpo y bajo las piernas. Como vais a ver, tira mucho las lumbares también y los abdominales. Lo puedo hacer así, si padecéis de lumbares, pero bajamos hasta abajo y subimos. Bajamos y subimos. Esto es la versión para la gente que padece mucho más de lumbares. Esta es la versión para los más atrevidos que trabajan mucho más las lumbares, los abdominales. Bajos. Muy bien. Y ahora, para los más atrevidos también vamos a hacer la tijera. La tijera que vamos subiéndola y vamos haciéndola hacia arriba y hacia abajo. Vamos haciendo la tijera, ahora en apertura horizontal, hacia arriba y hacia abajo. Bien, descansamos y relajamos las lumbares, levantando el culete y relajamos el cuello. Muy bien, así que ahora sí, espero que por hoy os hayan gustado los ejercicios que os he venido a presentar. No quiero entretenerme mucho en esta clase de pilates porque hemos tenido también la introducción de lo que es el método, en qué consiste, pues la relajación y demás, de distintos tipos de respiración y todo ello. Así que dicho esto, bueno, espero que os hayan gustado los ejercicios, la clase, la explicación, la introducción y todo lo que os he venido a traer hoy. Y si es así, también pues recordaros que me haría mucha ilusión que os unierais al grupo, os doy la bienvenida. A los que no me conozcáis y no sepáis el canal, y pues sois bienvenidos a esta gran familia, espero que seamos cada vez más y me encantaría escucharte y leerte en los comentarios y poder interactuar con vosotros a través de esos mensajes y poderos contestar y bueno, pues me haría una gran ilusión poder leer. Así que, pues si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado el contenido, los ejercicios, dame un like, suscríbete, comparte y bueno, pues apúntate a esta gran familia. Gracias, te veo en el próximo vídeo. La próxima, sí.